Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia. Espero que les esté gustando, déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, vuélvanse mecenas en mi Patreon, donde obtendrán varios beneficios y podremos comentar esta y otras lecturas ampliamente. Estamos en la segunda parte de este libro, en el capítulo número 3, que se llama Psicoanálisis y Delincuencia. Y hoy vamos a leer el tema número 7, los precursores de Viena y Berlín. Espero que les guste. Los precursores de Viena y Berlín. August Eichhorn nació el 27 de julio de 1878 en Viena, ciudad en la que pasó su vida, y falleció el 13 de octubre de 1949. Pedagogo y psicoanalista. Fue reconocido ampliamente por su trabajo desde una óptica no autoritaria ni represiva con niños y jóvenes abandonados, carenciados y delincuentes. A principios de 1900 en Viena se crean asociaciones y hogares destinados a encuadrar a los jóvenes que perturbaban el orden público. La política de tales instituciones planteaba el enfrentamiento de dos criterios divergentes, una modalidad basada en métodos militares y una dirección educativa y pedagógica a la que adhería Eichhorn. Obras de Freud como Tres ensayos para una teoría sexual, de 1905, y Análisis de una fobia de un niño de 5 años, de 1909, producen un fecundo entrecruzamiento entre pedagogía y psicoanálisis. En el grupo de Eichhorn, Anna Freud, Bernfeld y Hofer. El mismo Eichhorn fue uno de los primeros analistas en pensar un dispositivo institucional terapéutico, escribiendo abundantemente sobre su práctica en los hogares que dirigió de 1918 a 1923. Y dando conferencias en toda Europa sobre delincuencia juvenil y los vínculos entre psicoanálisis y educación. Lejos de actuar por compasión, fascinación o romanticismo, Eichhorn encuentra niños y jóvenes abandonados que no obedecen a los modelos ideales de la infancia, construidos por la pedagogía de su tiempo. Su formación previa inicialmente indaga en la fisiología de Wundt y luego en tratados psiquiátricos hasta encontrarse con el psicoanálisis, que pasa a ser su aliado en la lucha contra el abandono. Con un gran entusiasmo y junto a colaboradores seleccionados por él, Eichhorn intentaba demostrar que la educación sin violencia era posible si era guiada por la psicología de las profundidades. El psicoanálisis, lejos de ser un dogma para él, fue una herramienta para su práctica y un marco teórico para sus intuiciones terapéuticas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el número de jóvenes delincuentes latentes y notorios aumentó de forma espectacular y Eichhorn estableció en los alrededores de Viena una institución para el albergue de 1,000 jóvenes. A partir de su experiencia en el campo de refugiados de Oberholla-Brunn, con jóvenes a la deriva, nace su obra principal, Verwaltungsjugend, en 1925, que constituye un testimonio del encuentro inicial entre el analista y el joven delincuente. En las primeras páginas, Eichhorn indica que su estudio no se refiere simplemente a jóvenes delincuentes o asociales, sino también a los que padecen síntomas neuróticos. Según su concepción, el niño es asocial, debido a sus exigencias primarias de satisfacción. Cuando el desarrollo libidinal sigue su curso, el resultado es un joven normal, pero si éste queda interrumpido, su comportamiento será asocial. Precisamente con su noción de delincuencia latente, Eichhorn se refiere a los casos en los que las exigencias instintivas se encuentran frágilmente suprimidas y en determinada coyuntura pueden eclosionar bajo la forma de una delincuencia manifiesta. En todos los casos, la reeducación del delincuente implica la resolución de los procesos inconscientes que determinan el comportamiento disocial. Asimismo, la desaparición sintomática puede indicar solamente una vuelta hacia el anterior estado latente. Por esto, la cura supone una renuncia real a tales deseos inconscientes. En establecimientos educativos especializados, los conflictos cotidianos representan la ocasión de puniciones ejemplares y medidas coercitivas, contrariamente según la comprensión que Eichhorn tiene de la disocialidad. Tales conflictos representan la vía regia del acceso al inconsciente. Así emerge una práctica psicoanalítica abierta que produce un nuevo enfoque pedagógico aplicable en el ámbito institucional. Ahora bien, cuando Eichhorn piensa la delincuencia,
tanto el abandono como la carencia se integran en una categoría psicopatológica específica. El término alemán Verwahrlostung, que significa abandonados, se refiere literalmente a los que se pierden fuera de la protección de la verdad, y se podría añadir, para llamar la atención de la ley. Asimismo, la experiencia de Einhorn se establece con jóvenes a la deriva, en cuyos casos el acento no solo recae sobre el rol del medio ambiente, sino también en el desamparo originario utilizado por Freud. Ciertamente, en la etiología de la Verwahrlostung, la desestabilización familiar desempeña un papel importante. El abandono vinculado a circunstancias exteriores encuentra su equivalente psíquico en la falta de conciencia crítica, dado que el sujeto es guiado por su ideal del yo. Einhorn plantea la hipótesis de una desregulación de esta instancia, distinguiendo 4 fracasos posibles. La formación del ideal del yo es normal, pero el objeto de la identificación es patológico, medio criminal. El padre, objeto de la identificación primaria, impide la instauración del ideal por una educación demasiado severa. La formación fracasa por falta de objeto, padre carente, y los mecanismos de investidura del objeto entran en conflicto. Es el caso en el que el amor del padre es menospreciado por la madre. En consecuencia, los jóvenes que han estado expuestos al abandono no constituyen un grupo uniforme, ni se distinguen por la neurosis, la perversión o la psicosis. También se añaden aquellos sujetos que han sufrido traumatismos y los que no dispusieron de un objeto de identificación válido. En el sujeto disocial hay una falla en relación con el ideal del yo, que permanece en forma de culpabilidad inconsciente. Así deviene culpable antes de haber cometido un delito, y es el retorno de lo reprimido lo que promueve el crimen. Einhorn considera que hay que contener y transformar los impulsos de los jóvenes díscolos, instaurando una relación de respeto hacia sus pares y hacia la autoridad, es decir, la misma función de la transferencia conduce al desarrollo del ideal del yo como compatible con la sociedad. El vínculo creado corresponde a la edificación de una figura parental que reactiva las instancias debilitadas del superyo e ideal del yo, formadoras de prohibiciones y deseos. La transferencia es la colocación del pedagogo analista en el lugar del ideal del yo, del joven delincuente, y este dispositivo estructura sus identificaciones y el desarrollo libidinal. Así, el analista pedagogo deviene un personaje vivo en el interior de la psique del joven delincuente. Distinto es el niño que vivió en un medio delincuente, porque va a identificarse al padre transgresor y por consiguiente su ideal será antagónico a la legislación social. En tales casos no hay conflicto intrapsíquico, sino entre el yo y el mundo exterior. Con respecto a los delincuentes por sentimiento de culpa, Einhorn sugería no ofrecer una respuesta represiva como medio educativo. De este modo enseña clemencia y bondad para sujetos que han sufrido un déficit de amor, aunque para aquellos que crecieron sin prohibiciones de sus impulsos sea necesario otro tipo de intervención basada en el desmoronamiento de su egocentrismo. La práctica terapéutica de Einhorn no era un método sistemático, sino una práctica empática e intuitiva y lo suficientemente flexible para orientarse desde la situación de cada joven. De allí que sus herramientas principales fueran las maniobras en la transferencia positiva, que utilizaba de una manera ampliada el marco psicoanalítico, la dramatización y la perspicacia clínica para producir efectos de sorpresa en los jóvenes. El carácter imprevisible y espontáneo de esta práctica radica en la premisa de Einhorn de colocarse en sentido inverso a lo esperado por el joven, condicionado por la respuesta de su medio familiar. Para lograr este objetivo es necesario operar sin restricciones, aceptando los valores del joven y viviendo su universo. A propósito de varios casos, Einhorn mostró en qué medida incluso con niños agresivos una maniobra educativa terapéutica era posible, pudiendo hacer aparecer una situación nueva para ellos, tener el derecho de sobrevivir sin necesidad de mostrarse agresivos, o más precisamente, que su existencia pueda no ser puesta en duda y que tenga verdaderamente un valor. En 1936, Einhorn publica un texto sobre la transferencia dedicado a Freud,
en ocasión de su 80º aniversario. Las conclusiones de su trabajo recaen sobre la instrucción analítica y la personalidad del educador como la herramienta misma para llevar adelante el tratamiento de los jóvenes delincuentes, sin dejarse influenciar por su propia opinión, prejuicios e intenciones conscientes. Justamente esto es lo que había indicado Freud en el prólogo. El aporte teórico del psicoanálisis para el influjo pedagógico sobre jóvenes desamparados se justifica si el pedagogo mismo se instruye y se somete a un análisis. Posteriormente, en una conferencia de 1948 dedicada a las categorías del abandono, Einhorn establece 7 categorías divididas en 3 grupos distintos, sobre la base de la formación del superyo: sujetos socialmente frágiles, antisociales y disociales. Además, en el mismo año sostiene que lo importante no es pensar con los valores de la sociedad, sino pensar el modo en que el joven delincuente experimenta la sociedad y sus normas. Se trata de una evolución significativa del pensamiento de Einhorn. En 1925, el objetivo terapéutico era adaptar al delincuente al orden social, mientras que al final de su vida propone un enfoque que vuelva inteligible el mundo interior del niño. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la delincuencia. Me resulta bastante difícil pronunciar estas palabras alemanas, pero se las escribo para que se entienda lo que estoy diciendo. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.